Acción del precio simplificado y volumen. Gráficos de un minuto. Petróleo crudo. ¿Qué tenemos por aquí? Una tendencia alcista, bajista, lateral. ¿Cuál será? Bien, algo que recomiendo encarecidamente a mis alumnos es que cuando la tendencia está de esta forma, no perdamos el tiempo. Está en lo que se conoce como un lateral. ¿Por qué? Si te fijas, cada impulso, cada movimiento, por ejemplo en este caso al alza, es contrarrestado con un movimiento bajista que incluso ha superado el inicio del alcista. Incluso supera esa zona, por lo tanto ya lateraliza el precio. Cuando ocurre eso, el precio se mete en un lateral. Por ejemplo, vemos también este movimiento, como luego se rompe en esta zona. Este movimiento también, cómo llega prácticamente al inicio del mismo, por lo tanto el precio lateraliza. Y algo, como te digo, que recomiendo encarecidamente a mis alumnos, no es un secreto para nada, pero es algo que muchos traders no acostumbran a hacer, es compactar el gráfico. Es decir, observas el gráfico de esta forma y te podría dar una idea equivocada. En estos momentos vemos un lateral. Pero para muchos otros traders podríamos estar hablando de otro tipo de tendencia. Vemos cómo hay cierta caída del precio. Algunos estarían buscando roturas de posibles canales bajistas, etcétera, etcétera. Pero lo que hay que hacer es compactar el precio. Vemos todo ese lateral. Ves por aquí cómo te decía que el precio va cayendo. Algunos lanzarían canales. Nosotros ya hemos dicho en varias ocasiones que no utilizamos ni líneas de tendencia, ni canales, ni tampoco análisis técnico puro como puede ser el hombro cabeza hombro, la cuña, el triángulo, no es exactamente igual. Nosotros lo que buscamos es manipulación institucional con el precio, el volumen, el FIBO para saber en qué situación se encuentra el gráfico, en qué zona. Y bueno, como te digo, sé claramente que es un lateral. Ves cómo esta zona intenta romper el lateral por aquí con estos puntos a modo de resistencia, evidentemente. Puntos donde el precio se acerca, pero no rompe. En esta zona parece que lo intenta y posiblemente luego veremos, pero posiblemente se rompa. Bien, vamos a hablar un poquito sobre las velas. Estas mechas, ¿qué nos indican? Cuando vemos estas mechas tan largas, en estas ocasiones también, aquí también, ¿qué indica esas mechas? Esas mechas lo que indica es esa presión, en este caso, a la baja. Por supuesto, son velas alcistas, donde la compra ha vencido a la venta, vemos el volumen, y está empujando al alza, por supuesto, pero la mecha es muy larga y recordamos que en la acción del precio simplificado, cuando la mecha es muy larga, presiona a la contraria, es decir, si es una vela alcista, presiona a la baja. En este caso, son velas bajistas, presiona al alza. Hay presión alcista y posteriormente se refleja, como ves, se refleja en esta zona, aquí también, aquí ya se empieza a reflejar y posteriormente es cuando cae, por supuesto aquí también, pero me refiero ya de forma más potente. Esta zona, como se mete casi hasta el inicio. En fin, vamos a analizar un poquito los gráficos. Vamos a ver, mira cómo se rompe. Se estaba viendo ya cómo se estaba fraguando esa tendencia, esa posible tendencia alcista. Vemos por aquí una zona de acumulación, evidentemente, donde el volumen de demanda vence al de oferta. Si te fijas, el volumen de oferta, como siempre digo, hay compras y ventas en todos los picos, pero en los verdes ha vencido la demanda y en los rojos ha vencido la oferta. Si te fijas, los picos verdes tienen más fuerza que los picos rojos. ¿Qué nos va indicando esto en una zona lateral de acumulación? Lo podemos lanzar por aquí, por ejemplo, para observar esos engaños, como siempre. Y repetimos encarecidamente para que la masa entre en venta cuando realmente el mercado va a subir. Si observamos el gráfico de esta forma, aquí lo tendríamos, vemos toda esta zona acumulativa, estas roturas que tenemos por aquí,
hacen que la masa entre en venta. Observa una zona lateral la masa y ve que la rotura es hacia abajo y por lo tanto entra en venta. Especula a la baja. Y eso lo sabemos gracias a nuestros ciclos. Es por ello que luego se rompe. Veamos esos picos de demanda como empujan. Ya está empujando de antemano por esta zona. ¿Ves? Cuando ves estos picos ya tienes que empezar a pensar en largo, incluso estos por aquí, ya se está fraguando esa compra. ¿Cómo hay tanta compra? ¿Cómo unos picos tan grandes de 4.000 contratos en el petróleo en los que la compra ha vencido a la venta? Quiere decir que la compra tiene bastante fuerza. Eso es lo que indica. Por lo tanto, vemos esa rotura. ¿Qué ocurre en esta rotura? Pues que hay lo que se conoce como volumen creciente. Aquí lo ves. Cómo el volumen crece formando todo este impulso para posteriormente corregir con este retroceso en el que el volumen obviamente escasea. ¿Por qué escasea el volumen en el retroceso? Porque los institucionales, aparte de fraguar estas compras, se han posicionado en compra, han empujado el precio al alza para que la masa lo empuje posteriormente. La masa en esta zona ha entrado en venta sin saber que el precio va a subir. Pero cuando ve que el precio ya comienza a subir y hay una fuerza alcista, la masa comienza a entrar, valga la redundancia, en masa comprando. Por lo tanto, en venta se posicionan muy pocos traders. Además, los institucionales también empujan el precio a la baja para aprovecharse de esos últimos stops. Los últimos stops, por supuesto, anteriormente se han aprovechado de stops. Pero cuando el movimiento ya se nota claramente alcista, los institucionales dicen, oye, esta gente está yendo en compra con nosotros. Tenemos que aprovecharnos de esos stops. ¿Y qué hacen? Vuelven a empujar el precio a la baja para cargarse los stops de la masa y continuar ese movimiento alcista. El volumen escasea considerablemente, rondando esos 1.000 contratos y posteriormente supera los 4.000 de nuevo. Incluso ves como en esta zona llega a los 8.000. ¿Qué ocurre? Mecha muy larga, presión a la baja. ¿Qué ocurre después? Cae. Hasta el inicio. Fíjate cómo este movimiento, estamos en gráficos de 1 minuto, con lo cual se valora muy concretamente las velas. Vemos ese movimiento, como decía, la corrección. Otro movimiento, una vela de indecisión, una vela indecisa tipo 3. Y como posteriormente se forma un movimiento, da exactamente igual si lo consideras como 2 movimientos o como 1 en general. Pero si te fijas, ha llegado a ese inicio. Por lo tanto, ha habido una presión a la baja para que de nuevo la masa perdedora, por supuesto, valga la redundancia, pierda. Y los institucionales aprovechen de sus stops. ¿Cómo así funciona el juego? Por eso ya te digo, no nos pasamos ni en noticias ni en dibujos de análisis técnico puro, como el hombro cabeza hombro, como la cuña, como ese triángulo, esa bandera, etcétera, etcétera. No nos interesa ese tipo de dibujo porque lo que buscamos es manipulación institucional. O sea, lo que es el trading realmente puro. La manipulación, que es por lo que se forman esos dibujos, entre comillas, ¿no? Por supuesto, sin menospreciar ese análisis técnico puro que a muchos les sirven para ser consistentes, por supuesto. Si lo desean así, pues que les vaya bien. Pero el análisis técnico puro es lo que hace la mayoría. Busca esos dibujos, esas señales por medio de esos movimientos, ya te digo, las banderas, el hombro, cabeza, hombro, etcétera. Y el trasfondo es la manipulación institucional. Los institucionales están manipulando el precio y por lo tanto se forman esos movimientos, como lo vemos aquí. Todos estos movimientos están fraguados de antemano con los picos de volúmenes. En fin, al romper el lateral, en esta zona se forma ese impulso. ¿Qué ocurre en ese impulso? ¿Ves cómo se forma toda la escalera? Estos son velas tipo 1. Si no conoces la acción del precio simplificado, evidentemente te va a sorprender el por qué el movimiento se forma tan limpio. Si te fijas, no hay velas rojas en esta zona, con lo cual es más complicado que toque tu stop.
y son velas tipo 1. ¿Qué quiere decir estas velas tipo 1? Pues que la fuerza está del lado comprador. La fuerza es creciente, como ves, ya lo dijimos antes. El volumen es creciente y las velas tipo 1 apuntan al alza. Las mechas debes tomártelas como flechas que apuntan la dirección alcista, excepto cuando la mecha es muy larga, por ejemplo en esta zona, que apunta también a la baja, y es lo que sucede posteriormente. Se forma esa corrección. Tarda un poco, ciertamente, pero se forma la corrección. Velas indecisas en esta zona, como ves, y se forma la corrección. Es por ello que utilizamos la acción del precio simplificado, para alargar ganancias y para limpiar ese ruido innecesario que nos presenta el mercado, que para nada lo queremos. A nosotros lo que nos interesa es aprovecharnos del mercado y sacar dinero. Lo importante es el contexto general. Es decir, por muchos movimientos que ha habido, por ejemplo en esta zona, lo importante no es saber si hay una vela indecisa, si no, sino el contexto generalizado. Eso es lo que te va a llevar a la consistencia. Recordamos que hay velas que no dicen nada. Hay velas que simplemente son suciedad del mercado. Y en esta ocasión, como te digo, limpiamos ese ruido innecesario. Velas tipo 1, al alza, fuerza alcista, llenas de contratos. Son velas grandes, eso también nos lo indica. Si te fijas en esta zona está indeciso, después ya el precio se mueve claramente al alza, rompiendo todo el lateral. Y en fin, como te digo, es un trading muy simple, muy sencillo, como debe ser el trading ganador, siempre lo decimos. Y ya está, podríamos estar aquí una hora hablando de precio y volumen, pero es que la verdad que el trading ganador es tan simple que no requiere tanto tiempo. Lateral, rotura, el volumen acompaña, volumen de demanda, posteriormente corrige con volumen de oferta que escasea evidentemente. Llega un momento en el que los institucionales no quieren subir el precio más y presionan para que caiga. Cae hasta estos inicios. El volumen bastante alto, quiere decir que se están cerrando también posiciones de compra, posiciones que ha habido anteriormente, lo hacen subir, cierran posiciones, empujan el precio a la baja, la masa de nuevo vuelve a irse a la baja, bastante tarde evidentemente, y bueno, aquí vemos todo el movimiento alcista posteriormente. Después de esta zona correctiva, bastante sucia, que llega hasta ese inicio, como decimos. Fíjate en esta zona como el volumen es claramente creciente de libro. Evidentemente no siempre va a ser tan claro. En esta zona es decreciente, pero no tan limpia como aquí. Son cosas evidentes. Aquí lo ves y es evidente que el precio se está moviendo al alza. En esta zona también, mira aquí, esta zona correctiva. Bien, ¿qué más vemos por aquí? Si te fijas, toda la subida, como el precio ya lateraliza, ves cómo se va metiendo en el inicio de los movimientos. El precio está lateralizando, picos de volúmenes ya de cierre de mercado, el cierre diario, y ya comienza el mercado asiático. Como siempre decimos, los asiáticos son muy suyos, no les interesa el petróleo crudo y por lo tanto el volumen escasea considerablemente. Mira aquí como ronda 100 contratos. Y aquí había llegado a los entornos de los 6.000 en esos cierres, en estas zonas también superándolos. Por lo tanto los asiáticos son muy suyos. Y bueno, aquí tenemos cómo la demanda se posiciona. Precio se mueve al alza. Y posteriormente, después de todo el mercado asiático, después de toda la subida, el precio cae en dos claros movimientos. ¿Ves este primer movimiento, esa zona correctiva? Y cómo posteriormente el precio cae con velas muy grandes. Todas estas velas llenas de contratos, hay una intención clara de mover el precio a la baja, como ronda esos 2.000 contratos. Y como ves de nuevo, el precio intenta moverse al alza. En fin, análisis técnico. Análisis de la manipulación institucional, veíamos el lateral, la subida. Nosotros nos basamos claramente en saber dónde se encuentra el activo, en qué zona. Tenemos un ciclo establecido claramente en el que el precio va girando eternamente.
En primer lugar, sabemos en qué zona del ciclo se encuentra. Utilizamos también el FIBO para hacer esos cálculos de los movimientos, esas mediciones, esas longitudes. Y posteriormente analizamos el volumen, los soportes y resistencias. Y de esa forma sabemos esos puntos de entrada a mercado. Recordamos que tenemos 8 entradas a mercado ganadoras. Y bueno, los análisis suelen durar entre 3 minutos, 5, 2 minutos. No dura demasiado. El método también, te digo, sirve para DAX. Hemos mostrado en diferentes ocasiones para qué sirve, para el SP500, para los subyacentes de Forex, para cualquier activo, para acciones. En cualquier activo se da el método. Ya te digo, nos basamos en la manipulación institucional y por eso consideramos que es el mejor método, la mejor estrategia de trading, sin menospreciar ninguna otra, pero sin duda es la mejor, es la que utilizo yo personalmente para operar en los mercados. Y como te digo, alargamos la ganancia, no perdemos para nada el tiempo observando esos movimientos, ¿no? Es que aquí se ha movido un poco hacia abajo, aquí hacia arriba, no. Lo importante es saber dónde estás. Estás ante un lateral. Por lo tanto, lo marcas si lo deseas y ya está. Siguiente activo.